Bien amigos, comenzamos ya nuestro live por Instagram, que siempre lo hacemos los domingos, un conversatorio. Siempre salimos desde otras conexiones, pero los domingos pues siempre tenemos esta conversación con el analista Antonio de la Cruz, un poco pues, más relajado de todas las entrevistas que él hace y de otras, digamos, publicaciones que yo también me toca por aquí hacer. Pero en esta oportunidad, pues, su punto de vista de medio con respecto a lo que está pasando. Y ahora, este fin de semana ha sido intenso, no solamente por el tema del asedio a la embajada, sino por justamente el vuelo hacia Madrid para iniciar su exilio a España por parte del presidente electo, Edmundo González Urrutia, ¿no? Que se ha venido manejando bajo dos narrativas. La del gobierno, que señala que ya es un exilio, ya el hombre se fue y se está manejando la cuestión de que inclusive del consulado de Rota, que pronto van a generar información al respecto, y el tema de la oposición, que sencillamente pues, venían ya por él y tenían que preservar la vida, principalmente en este caso, del presidente electo, por todos los venezolanos en los pasados comicios del 28 de julio. Están diciendo por aquí que tengo problemas de audio, ¿no? Y yo, bueno, inmediatamente busco la forma de resolver esta situación. Posiblemente tengan un sonido por allí, antes de yo ponerme ya en contacto con Antonio de la Cruz, ¿no? Porque vamos a ver si en este momento ya, inclusive ya me pasó un artículo que tiene ciertas respuestas, ¿no? Quizás ustedes estén haciendo en este momento, porque, a ver qué puedo hacer. ¿Se escucha en este momento, Oli? ¿Ah? ¿Aló? Ajá, ¿se escucha? Pido disculpas porque había problemas con el audio. Gracias por indicármelo. Vamos a ver si ya podemos hacer contacto con Antonio de la Cruz, ¿no? Con Antonio de la Cruz, aquí ya vamos a estar en esta conversación. Les decía que habían dos narrativas que se han venido generando desde la salida de Edmundo González a Madrid de su vuelo. Por un lado, el tema del oficialismo de los hermanos Rodríguez, que han estado diciendo con su narrativa que se trata, porque ya el mundo habría justamente que ya reconoció la derrota y el triunfo de Maduro, ¿no? Y por eso su exilio en un acuerdo de paz, que no se lo cree nadie. Y por el otro, pues por supuesto, el ente de los de la oposición, conversando con respecto a la preservación de la vida del presidente electo. Espero que esto me lo estén escuchando porque es lo que estaba diciendo hace un momento. El tire y encoge pues, de los hermanos Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que inclusive hablan de que necesitaban que el diplomático antes de salir reconociera la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que daba como ganador a Nicolás Maduro tras el mayor fraude electoral de la historia de no solamente de América Latina, yo creo que del mundo. Vamos a seguir, vamos a volver a invitar a Antonio de la Cruz, ¿no? Para ver si tenemos esta conversación, porque, bueno, nos pasó un texto interesantísimo que ustedes ya lo pueden tener. Ahí lo tenemos ya, Antonio. Antonio, ¿cómo te encuentras? El texto se llama La caída del régimen, la última batalla por la democracia, y tiene al principio una frase de María Corina que se la pide a los venezolanos. Dice, serenidad, coraje y firmeza, porque a veces la gente tiene muy poca fe, ¿no? Y tergiversa y escucha lo que sea y toma digamos, candela cualquier digamos, cualquier, se hacen acotaciones que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, bueno, cogen fuego. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Muy bien, gracias, Damaso. Un gran placer estar contigo y nuestra audiencia. Fíjate,
Estamos en un momento crítico, muy crítico, en una encrucijada histórica, donde estamos en un juego donde todos estamos metiendo jugando nuestra máxima presión en términos internos, ¿no? Es un juego donde cada uno es el de mayor resistencia, un juego de resistencia. ¿En qué sentido? Cada jugador está colocando su mejor estrategia para buscar que el otro crea que tiene la fortaleza que muestra y que realmente no tiene en términos del régimen. El régimen definitivamente esta semana jugó, si lo queremos ver, su máxima presión en términos de represión, en términos de los que están refugiados o asilados en la embajada de Argentina, en términos de Edmundo González Urrutia, que le dicta captura, ¿verdad? Entonces vemos cómo él buscó que las fuerzas democráticas sintiesen el poder del régimen, en términos de que ellos son los que van a quedarse en Miraflores. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un juego con múltiples dimensiones. El primero es un político que es interno y externo, y el económico, que también tiene mucho peso en términos de cómo se juega también en términos internacionales. Ahí podríamos meter las sanciones. En el político interno y externo que tenemos, en el externo que busca Maduro, en el externo Maduro busca legitimidad de origen. Y allí básicamente le cuesta mucho por el golpe de Estado a la soberanía popular. Entonces, él busca con actores internacionales conseguir esa legitimidad que no tiene desde el 2018 y que le es muy difícil poder alcanzarla, a pesar de que logra, después vemos en el juego cómo saca a Edmundo González, como Edmundo González tiene que exiliarse para poder preservar el rey, y ahorita lo tocaremos. Y en el interno está en el externo, perdón, que es donde estábamos por la legitimidad, lo que se busca es básicamente que Maduro, a través de la presión de los países libres, pueda generar un cambio de conducta, y ahí están las sanciones a los testaferros y familiares que hoy están en Venezuela actuando para sostener ese régimen que hoy básicamente se sostiene por un Tribunal Supremo de Justicia y por unas bayonetas, la cúpula militar. Pero también está por parte de la Fuerza Democrática los hechos o los crímenes de lesa humanidad. Y aquí entonces es importante la Corte Penal Internacional. Entonces, tú tienes ese tablero jugándose de esa manera. Entonces vemos cómo lo que ocurrió con el avión que fue capturado en República Dominicana tiene un gran efecto interno, porque eso es lo que mostró en esa presión, es que sea quien sea el que apoye o trate de ayudar a Nicolás Maduro en compra de activos, en cómo esquivar las sanciones, va a ser perseguido y va a ser buscado. O sea, los testaferros ya no tienen protección. Es algo así como que cuando te dan la orden de disparar, ya tú no te puedes proteger porque tú dices que estuve obedeciendo una orden. Ya eso no aplica en crímenes de lesa humanidad. Para la administración Biden ya no aplica de que yo lo compré y lo vendí y lo compró alguien más. Y así, hoy en día, todos esos que hoy han estado colaborando con el régimen de Maduro están siendo vigilados por el Tesoro, buscando cómo ellos participan. Y ahí es importante porque empieza a desprenderse toda esa ingeniería financiera o todos esos grupos que alrededor de Maduro han ido lavando ese dinero. Y por eso es lo importante de lo que ocurrió en República Dominicana. Ahora, déjame un inciso aquí, Antonio, discúlpame, porque, a ver, la gente todavía está
en shock con respecto a la salida del mundo. ¿Okay? Ya lo vamos a tocar. Sí, entonces, no, pero quería que lo tocara porque, a ver, yo entiendo todo eso que me estás diciendo. No, porque quiero llegar al final con el mundo, porque para que veamos cómo el mundo entra en este juego. ¿Okay? No, pero ¿cómo? O sea, lo que me interesa es las últimas, o sea, ya había orden de aprehensión contra el mundo, en este caso, la narrativa de Delcy y de Jorge Rodríguez, de que hubo un acuerdo para que lo dejaran salir, en la cual firmó. Yo quisiera que me pusieras en play con respecto a esa ya situación. vamos a llegar, pero si yo cuento el final de la película, no nos perdemos los actos intermedios. Ya vamos a llegar, ya vamos a tener un poquito de paciencia que ya vamos a llegar. Entonces, ¿qué ocurre? Porque tenemos que meter también en la CPI, ¿ok? Y el escándalo de la CPI de ayer. Por eso, porque no quiero llegar todavía al mundo, porque entonces me paso por alto eso, porque eso es muy importante también. ¿Qué pasa en la CPI? Mañana lunes, un Estado, ¿verdad?, que forma parte del Estatuto de Roma, primer país, primer Estado, que solicita la captura de Maduro. Y ese Estado es Argentina. Es la primera vez. Y eso es determinante, porque es un miembro del Estatuto de Roma el que lo pide. No es Antonio, ¿verdad? No es grupos que tal, es un Estado miembro. Y eso tiene mucho impacto, porque resulta que lo de la cuñada de Karim Khan no es nuevo, es desde noviembre. Y la Corte aceptó que no había conflictos de intereses en ese sentido. Y ahí podemos decir que si vemos de noviembre hasta ahora, los resultados en la Corte no ha ganado una, todo ha sido a favor de lo que han pedido las personas. Entonces, no debemos levantar mucho vuelo ahí, porque lo que se quiere es básicamente que algún bufete reacuse al fiscal Khan para retrasar todo eso. Y eso no. En este momento hay que ver qué intención tiene cada acción. Y la intención de haber puesto a correr eso en un momento tan crítico donde estuvieron los 31 presidentes que llevaron la carta, es precisamente por la presión, porque Maduro tiene que liberar esa presión de que le den una orden de captura porque sabe que lo pueden vender en cualquier momento. Y entonces vámonos ahora al mundo. ¿Qué pasa con el mundo? El mundo, ante toda esa presión que genera, ¿verdad?, el régimen para poder buscar que salga de Venezuela, y siempre lo dijimos, el régimen no iba, claro, la amenaza es que lo iba a poner preso y que iba, pero el régimen lo que quería era sacarlo. ¿Por qué quiere sacarlo? Porque quiere crear la imagen de que abandonó el barco. O sea, el capitán es el último que abandona el barco. Entonces lo que quieren es mostrar, como lo han usado en nosotros, que él abandonó el barco. No, eso no ocurrió. Él no abandona el barco, porque el mundo sigue siendo presidente electo en Venezuela o fuera de Venezuela. Y recordemos que el cambio de mando es el 10 de enero. Y aquí la relación es una relación entre María Corina como el liderazgo interno que tiene con un presidente electo que es Edmundo González Urrutia. Las convocatorias desde el 29 para acá no fueron por González Urrutia, si bien ese es el espíritu, pero quien tiene el movimiento, si lo queremos ver en un tablero de ajedrez. El general estratégico, pues, prácticamente. Es un tablero. El rey es el mundo y María Corina es la dama. La dama. Estás hablando de ajedrez. De ajedrez, la que se mueve en todo el tablero en cualquier dirección. Entonces lo que se hace con esta jugada es proteger al rey, a que no te den jaque mate o que no te lo metas sobre jaque. Cuando el rey sale, se sigue protegido, sigue siendo en su condición de presidente electo. No pierde la condición de presidente electo, así como Maduro sí es un usurpador inicialmente del 2018 y no tendría tampoco legitimado origen el 10 de enero. Entonces, el juego sigue y sigue con mucha intensidad en ese sentido, porque el venezolano quiere un cambio, que es lo que tenemos que entender. No, los venezolanos quieren un cambio y no los vas a poder sostener. Venezuela cambió después del 28 de julio y eso es lo que no quiere leer la cúpula de la organización criminal. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a un mundo que, si bien es cierto, fue negociado a través de la Embajada de España, porque
Lo único que pareciese que escucha el régimen, que siente confianza, es con Rodríguez Zapatero. Ya no confía en Lula, no confía mucho en Petro, ¿verdad? Entonces, el único negociador que podría lograr eso para proteger al rey era Rodríguez Zapatero. Sabemos todo el historial de Rodríguez Zapatero, que es un ¿cómo se llama? Es una punta de lanza del régimen porque le lava la cara y le consigue estas negociaciones. Pero aquí se abre una serie de alternativas, Damaso, con el mundo no teniendo esa presión porque es presidente electo y va a actuar desde el exterior con María Corina Machado dentro del país. Y aquí me recordé y lo mencionó, creo que fue Emilio Figueredo, en algo que puso ahí, o me envió, no sé si lo puso a todo. Él le recuerda esto cuando la represión de Pérez Jiménez estaba muy fuerte y tenían que proteger a Rómulo Betancourt. Recordemos que Rómulo sale del país y se queda manejando el partido Acción Democrática, Ruiz Pineda, ¿okay? Leonardo Luis Pineda. Lamentablemente, el fin de Leonardo Luis Pineda es muy lamentable, que no creo que sea la condición de María Corina Machado, porque el régimen de Pérez Jiménez a la final no lo deja, lo neutraliza. Y Rómulo después regresa, por supuesto, esa historia se conoce. Pero en la salida del presidente electo abre un abanico de oportunidades. Fíjate, te voy a dar algunos que he estado pensando mientras estábamos ahí. Puede crear un gabinete a la sombra. ¿En qué sentido? Eso sería un interinato. No, un gabinete a la sombra, porque él es presidente electo. No, él nunca el interinato creó un gabinete a la sombra, creó un canciller. Yo estoy hablando de un gabinete y lo estoy pensando cuando De Gaulle en la Segunda Guerra Mundial tuvo que salir a Londres porque precisamente no se iba a exponer, ¿verdad? Y Vichy se queda, bueno, porque él tenía unas relaciones ahí con los nazis. Y él monta un gabinete, ellos tenían un gabinete con ministros, porque como estamos en la transición, tú tienes que empezar a generar ese tipo de estructura para lograr cómo se va a manejar. Y eso te permite visibilidad en términos de que cada puesto, y por supuesto no va a poder ser con gente en Venezuela, porque sabemos de la represión, va a tener un rol que jugar, porque aquí viene ahora una campaña con el mundo afuera, en la que hay que mostrar todo lo que se puede hacer, y eso te da reflejo para seguir que esos venezolanos que quieren un cambio en Venezuela puedan ver quiénes son ese gabinete, esos ministros que pueden generar políticas y pueden hablar de las políticas y pueden hablar con cada contraparte a nivel internacional y si es necesario, si se llega a la transición, en las comisiones de enlace para la transición, que es lo normal. Si estuviéramos en una democracia normal, ya el mundo hubiese nombrado el gabinete para empezar a crear las comisiones de enlace entre el gobierno que sale y el gobierno que entra. Entonces, en ese pensamiento es que creo que también tiene una gran oportunidad. Y además, la líder que conduce esta lucha está en Venezuela, que es María Corina Machado. O sea, María Corina Machado asume esa gran responsabilidad de seguir, como lo ha hecho hasta ahora, de seguir en esa lucha, en lograr que la presión interna, que es la otra importante, siga actuando. Y ahí no está ella, está todo el equipo que está ahí. A tu juicio, Antonio, a tu juicio, fracasó la narrativa que se quiso imponer desde muy temprano. Fíjate que todo el día de ayer ha sido el asedio a la embajada argentina. Lo hemos escrito y lo hemos planteado en otras entregas anteriores como la manera que tiene el régimen en este momento de aplacar lo que ha sido el jaque, o que se puede ver como un jaque, la noticia de la Corte Penal Internacional, porque todo esto pues descubre que justamente lo que acabas de decir, de que esta señora, independientemente de que sea cuñada o no de Karim Khan, pues no ha podido ganar una dentro de actuación. las actuaciones que ha venido llevando a cabo.
y que Karim Khan, independientemente, pues, aunque eso se descubre ahora o sale a la luz pública, pues esto ya estaba previsto, se conoce desde noviembre pasado, pero nos llama la atención que la primera que sale a anunciar la salida del mundo, prácticamente como un bombazo o un misil contra la actitud y la fe de la oposición, es justamente Delcy Rodríguez, quien comienza ya inclusive a plantear el posible encuentro en secreto con sus personeros y el reconocimiento de la derrota, ¿no?, por parte de la oposición. ¿Qué piensas tú de ese intento, que para algunos ya es fracasado, y porque a estas alturas no se ha mostrado nada? Por ahí salió el fiscal señalando que ahora la oposición no tiene las actas cuando las actas están en la nube y están en la página que todos ya conocemos. Sí, yo creo que la narrativa de las actas por parte del régimen no tiene eco ni en la comunidad internacional ni dentro del país, porque sabemos que todos los que estuvieron como testigos en los centros electorales conocen los resultados. Entonces, donde menos tiene eco es en la parte interna. Y en la parte externa, al no haber producido ellos, al no mostrar ellos las actas que ellos dicen con las que ganaron esa elección, definitivamente tampoco, ¿okay?, logran el acometido. O sea, el creer que por la salida de Edmundo González Urrutia ellos ganan legitimidad, porque entonces no tienen las actas, y como lo acaba de señalar tú, las actas están en la nube y cada quien la puede accesar, ¿verdad?, y consultar. Eso no es cierto. Más bien, la salida es la salida del presidente electo, lo que se ha ocurrido. Yo creo que aquí se equivoca nuevamente el régimen, pensando en que logra que el presidente electo abandone el barco, cosa que no ocurre, sino que sale y se protege. Es una jugada dentro de la ley de proteger. Si los que han jugado ajedrez saben que si no protejo al rey y me le dan jaque mate, pierdo la partida. Entonces aquí fue una acción de protección internamente al rey, con toda la parte humana que puede haber. Yo no voy a poner en cuestionamiento si en un momento el mundo con 78 años tuvo resquemores y pensó que esa era su mejor jugada, pero cuando tú la evalúas, porque hemos visto cómo Edmundo González y María Corina Machado han venido avanzando en su estrategia, tú la evalúas en conjunto, es la mejor jugada en este momento para seguir en esta lucha, para poder llevar al régimen a una transición, porque de otra manera el régimen, o viemos y pongamos la mente en blanco y veamos si con esto ganó legitimidad, que es lo que él quiere. Al final lo que el régimen quiere es tener legitimidad. No tiene más legitimidad porque el mundo salió o se quedó. Sigue teniendo la misma que estando interna. Lo que ocurre es que lo que motiva la lucha interna, vuelvo a decir, la que conduce esa lucha, es María Corina Machado con toda su estrategia y su liderazgo. El mundo es importantísimo porque fue o es el presidente que salió electo dentro del 28 de julio y que ha sido reconocido además por la Unión Europea, por 22 países, o sea, tiene un reconocimiento ya internacional. Y vuelvo a insistir, le da una capacidad de actuar desde el exterior. Así España vaya a venir a decir que una de las condiciones del asilo que no puede generar conflicto y él como diplomático lo puede entender, entonces, bueno, no lo hará desde el territorio español para no ofender a las autoridades, pero lo puede hacer en Inglaterra, lo puede hacer en Francia, lo puede hacer en otros países, en Italia, que está la Meloni, ¿verdad? Lo podría hacer tranquilamente. Entonces, ahora, Antonio, importante eso que estás diciendo, pero fíjate, me has nombrado varias veces la Corte Penal Internacional. Todo el mundo sabe que la Corte Penal Internacional ya hizo una orden y se manifestó con relación, por ejemplo, a Netanyahu, reciente, ¿no? Con las actuaciones recientes en Gaza, con los palestinos. En medio de una guerra, todo el mundo armado, ¿no? Lo hizo también con Putin, en medio de una guerra, todo el mundo armado. Pero no lo ha hecho con respecto a Maduro, con unos ciudadanos que están prácticamente en desventaja. No tienen armas, no tienen Estado, no tienen militares, no tienen nada. Y ha costado muchísimo tomar una decisión con respecto a esto. Algunos dicen, bueno, posiblemente
sirva la bandera del mundo desde el exterior para tratar de capitalizar todo esto, situaciones que se han venido generando y justamente se esté buscando por allí una decisión, pero sirve para algo realmente, para lo que nos interesa, que es sacar a los dictadores del poder. ¿Sirve en qué sentido? Si se da la orden de captura, y no solamente tiene que ser la Corte Penal Internacional, todos aquellos países que tienen justicia internacional, y en ese caso Argentina tiene justicia internacional, puede generar también una orden de captura para Bueno, ya Maduro. la solicitó. No, la está solicitando ante la CPI, pero los tribunales Ajá. internos dentro de Argentina, que pueden, así como lo hizo el juez Claro, Garzón son con con España, Pinochet, sí. ellos tienen también tribunales que pueden actuar en justicia internacional con el criterio. Entonces, si ellos también generan esto, entonces a Maduro, ¿qué ocurre? Que su círculo interno, y esto lo dijo el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Un argentino, que se me escapa el nombre en este momento, dijo, el círculo interno empieza a considerar que es mejor entregar a Maduro porque ya tiene una causa abierta que enterrarse con él. O sea, a él, su círculo interno le empieza, Maduro empieza a tener desconfianza de su círculo interno. Por eso que pusieron a correr lo de la cuñada para poder alargar esto, porque saben la amenaza que significa que tenga una orden de captura internacional Maduro. Porque el círculo que a él lo rodea, que definitivamente no tiene la mayor lealtad, porque se sacó apenas 3 votos y perdió en los centros donde votan los militares y los policías y las cárceles, definitivamente él no es el hombre popular que pueda tener la garantía de mantenerse ya con una orden internacional de captura. Entonces, ese es el elemento que es importante, porque además, si esto no se resolviese por la vía pacífica, por la vía ordinaria, por la vía como debe ser de transición, sino por lo que ocurrió recientemente en Bangladesh, o lo que ocurrió en la primavera árabe, o lo que ocurrió con los movimientos de color en la cortina de hierro, donde el pueblo decide ir a que se le respete su derecho de voto de la soberanía popular, es poco probable que los armandos de las Fuerzas Armadas repriman a un pueblo en esas condiciones, porque tiene que Maduro, que además, según lo señaló el presidente Pastrana, es oficial activo, que tiene otra condición. O sea, que también lo involucra en este sentido. Entonces yo creo que eso, ¿verdad?, es determinante. Y además, para irnos a la parte económica, que lo dejamos al tablero económico, es muy importante que todo lo que hoy sustenta los ingresos de divisas a Maduro también se le tome acción. Y ahí básicamente son los ingresos por las exportaciones petroleras. O sea, las compañías que son socias de PDVSA en las empresas mixtas deben tener la administración Biden también, así como lo hizo con el avión en República Dominicana con los testaferros, tomar la decisión de suspender que el dinero que fluye del fideicomiso, porque es la estructura, la ingeniería financiera que utilizan para que Maduro reciba fondos de las exportaciones por conceptos de regalías e impuestos y dividendos, se congele. Porque esa sería la otra pata en ese tablero, o el otro nivel de ese tablero, que le generaría mucha presión interna. Entonces, si lo vemos en términos globales, ¿verdad? ¿Qué tiene Maduro? Represión para meter y desmotivar a ese 7 de cada 10 que votaron para salir de él. Buscar cómo se desmotiva, cómo coge miedo, y por eso pone también, saca y pone a correr lo de la cuñada del fiscal, Mira, para poder posponer eso. por cierto Dos, que, ajá, saca, terminamos. saca, saca a el mundo de Venezuela pensando que el concepto abandonó el barco, no dejó solo, cosa que no es cierto, es la protección al rey. Y tres, cree que puede seguir
recibiendo los fondos que recibe por las exportaciones petroleras, que hasta ahora no ha sido suspendida, pero se empieza a conversar que tiene que ser evaluado ese escenario. Bueno, te quiero hacer dos preguntas, ¿no? Te estaba escuchando, porque justamente recientemente el propio senador Ray Scott ha señalado que, bueno, su decepción prácticamente con respecto a las medidas tomadas por la administración Biden-Harris con respecto a que no está haciendo caso omiso al tema venezolano, permitiendo que Chevron continúe alimentando prácticamente la dictadura en Venezuela y otorgándole los recursos para seguir reprimiendo al país. Se ha hablado de que se está expendiendo en los Estados Unidos gasolina de sangre a través de esta empresa Chevron, pero caso omiso han hecho tanto Biden como Harris al respecto, ¿no? Porque ya hemos escuchado algunos senadores republicanos, aunque esto, y el propio Trump, aunque esto es un asunto que tendría que resolver la actual administración. Hasta ahora no ha pasado nada y creo que por lo menos hasta el 5 de noviembre se va a hacer caso omiso a esta situación. Lo segundo, no tiene que ver con esto, es que te escuché el tema de Argentina, de la Corte, y quisiera que me aclarara qué quiere decir esto. Que tiene un brazo externo para poder darle alcance a Maduro en caso de que esto prospere. En este caso, pues la justicia argentina. ¿O cómo me lo podrías explicar? Ok, lo voy a explicar con el caso del juez español. Garzón. Garzón. El juez Garzón, su tribunal, tenía jurisdicción internacional. Y él recoge las denuncias de los que fueron asesinados, violados los derechos de los chilenos. Él instruye el caso y considera que hay suficientes causas para dictarle, para llevarlo a declarar a su tribunal, por supuesto, una orden de captura, porque no va a ir por su propia voluntad. Entonces, él estaba en Londres cuando el juez Garzón promueve eso. Y por supuesto, mientras estuvo en Londres, recordemos que él se quedó un tiempo largo, porque no podía salir, porque podían capturarlo y enviarlo a España, Madrid. Eso se resuelve diplomáticamente y él regresa A Chile. a Chile y a partir de ahí empieza su caída, o sea, su deslave. ¿Qué pasa en Argentina? Hay tribunal que tiene jurisdicción internacional que está documentando todos los hechos de violación de derechos humanos, ¿verdad? Crímenes de lesa humanidad, que puede generar también ese mismo efecto, una orden de captura internacional a Maduro. Tendríamos, si se da en Argentina, tendríamos dos, tendríamos la de la CPI, la Corte Penal, que está en La Haya, y tendríamos la que se pueda generar si se documentan todos los casos en el juez y toma la decisión el juez en Buenos Aires. O sea, no son dependientes, son independientes cada uno de estos, ¿ok? Y tienen la misma... Por supuesto, esto llevaría largo rato, largo movimiento. Lo que yo entiendo, el juez de Argentina ya está documentándose el caso, ya hay un abogado encargado haciendo eso. Está esperando que el juez tome la decisión, ¿ok? Sigue documentándolo y podría suceder en un momento oportuno, no sé cuándo, pero podría, ¿ok? Entonces eso está allí. Y con respecto a lo de Kamala y Biden, la gasolina de sangre, Chevron. aquí tenemos que, la diáspora, y eso lo hablamos creo que vos y yo una vez, tenemos que ejercer nuestro rol también, porque lo que podemos llamar la atención de eso que está ocurriendo y que está haciendo Chevron cuando financia la represión y el control social en Venezuela, podemos hacerlo los venezolanos. ¿En qué sentido? Haciendo presencia en la presión, presencia en donde está Chevron en términos de su sede principal en Houston, en cada una de las sedes, si queremos hacerlo si no podemos porque no podemos trasladarnos a Houston, en algunas sedes de estaciones de servicio, a los que echan gasolina, entregarle
algún panfleto, algún volante, ¿verdad? Que está usando petróleo de sangre. Generar conciencia, porque ahí lo que tú estarías presionando es la parte reputacional, el capital reputacional de la empresa. Y eso genera, por supuesto, presiones internas dentro de los accionistas que empiezan a ver que a la empresa la gente empieza a señalarla como cómplice de un violador de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad. Y entonces, desde el punto de vista, hoy que es tan importante la responsabilidad social de las empresas, les afectaría. Entonces yo creo que ahí, si bien es cierto, uno siempre espera que la decisión la tome por iniciativa la máxima o el ejecutivo, también la podemos generar de abajo hacia arriba, como ha sido el movimiento que en Venezuela ocurrió. En Venezuela el movimiento no fue de cúpulas políticas. En Venezuela el movimiento de esto que tenemos hoy es de abajo hacia arriba. Yo creo que ese es el gran cambio que se está dando y se da con lo que está ocurriendo en Venezuela, que el efecto es de abajo hacia arriba. Entonces nos toca a nosotros para generar esa presión para buscar que, ¿verdad?, el ejecutivo estadounidense y la misma empresa tenga que empezar a tener costos por el capital reputacional y que entonces se sienta que en este momento no debe seguir alimentando un país y un régimen que está considerado, primero, que dio un golpe de Estado en Venezuela y segundo, que es un criminal de lesa humanidad. Entonces yo creo que hay que confluir, o sea, hay que meter presión y tú sabes que la otra presión, así como lo hizo el senador Scott de Florida, apoyarlo y pedirle a los demás senadores de cada uno de nuestros estados o representantes de las constituencies o de los, ¿verdad?, manifestarse. de los distritos, que también ejerza esa misma presión, porque si se consigue un bloque dentro del Congreso, también genera mucha presión a la Casa Blanca. Claro. Entonces, y en este momento, ellos quieren votos porque estamos en la elección, para ellos renovar, ¿verdad?, todos los representantes de la Cámara Baja y un tercio de la Cámara Alta. Entonces, yo creo que también es el momento de generar presión a través de ellos. ¿Cómo? De parte de esta Mandándole diáspora. correspondencia directamente, pidiendo entrevistas, mandando correspondencia cuando ellos visitan el Estado, ir, tocarle la puerta, pedir una cita, plantear el caso y pedir su compromiso. Mira, Antonio, te quiero leer la recámara de inquietudes que nos han estado escribiendo en este momento a través de esta conversación de Mariana Vázquez Rí. Dice, la orden de captura internacional, es una pregunta, ¿amenaza a Maduro dentro de Venezuela o solo si viaja? Jowen Herrera te pregunta, Antonio, pregunto, ¿para el chavismo es mejor que gane Kamala Harris? También por aquí, bueno, nos felicitan, gracias, damos y Antonio, todo es especulativo, lo cierto es que esto se fue para el 2031, nos dice un señor por aquí que tiene como que otra visión. Mira, dice Dimaire Román, debe haber un líder en Estados Unidos que organice a la diáspora para hacer presencia en Chevron, esto que tú estás planteando, ¿no? Desde la diáspora, poder mantener una presión allí desde los distintos espacios que tiene Chevron para que la gente tome conciencia sobre esta situación. También nos dice, Gerardo Ardán dice, bueno, por favor, bueno, le hace un llamado a la gente que está opinando contra lo que está pasando de la oposición. Dice, bueno, dejen su posición socialista y sálganse de aquí, de este link. Todo es especulativo, ¿lo cierto? Bueno, debe ser sobre este tema. Bueno, yo tengo fe hasta el final. Amigo Antonio, ¿cómo es el tema de la Corte de Argentina con Comercio Internacional? Ya lo explicaste. ¿Tendrá gasolina suficiente para que el mundo luche desde el exterior sin que le alce la mano a María Corina? El régimen logró su objetivo de cerrar a la oposición. Ya el presidente electo nos dejarán solos de nuevo y defraudaron. Ya no creo en nada. Es una posición mandada, enviada para generar que la gente se decepcione. Mi pregunta es, ¿qué hacer en un país cuya voluntad popular ha sido secuestrada por las armas y la represión? Más o menos son todas por el mismo tenor. Lo mejor que ha podido ser, lo queremos vivo al mundo. Dios lo bendiga y lo proteja grandemente.
Antonio, es imposible que siga Maduro sin legitimidad. 75 años tiene el mundo. Bueno, la gente discutiendo aquí cuántos años tiene el mundo. Y muchos venezolanos hemos perdido el gabinete para que empiece a actuar. Bueno, esto no entiendo cómo se ganó aquí. Buenas tardes, gracias por el análisis. Me agradecen aquí de la discusión que tenemos en este momento. Y la cúpula con todo el narcotráfico atrás tiene muchos intereses en juego. Así que, bueno, más o menos, ¿qué respuesta? Bueno, aquí está uno que conozco, Benito Vich. Nosotros mismos lo vamos a poder cambiar este narcogobierno. A eso se le suma que la mayoría de los países no nos apoyaron y ahora el mundo se fue. Lo ven como una derrota la salida del mundo, no como una estrategia. Como tú dijiste, hay que salvar el rey en el ajedrez, ¿no? Sí, yo creo que cuando tú lo ves como una derrota es porque ves que el capitán abandonó el barco. Entonces tú dices, ¿cómo se tiró primero el capitán y dejó a los pasajeros? Entonces generalmente tú piensas que ahí hay una solución que no es satisfactoria para los pasajeros. Pero no se puede ver así, te vuelvo a decir. Yo lo veo de que hay que proteger porque él es el presidente electo y porque haya salido del país no deja de ser esa condición de presidente electo. Entonces hay que protegerlo porque es tener el tablero externo internacional jugando con el Mundo González Urrutia como rey protegido y internamente con la dama, ¿verdad? Que permite todos los movimientos, porque la dama se mueve por todos lados. Y además de todos los caballos y alfiles que hay dentro. Además, o sea, porque definitivamente, ¿verdad? Guanipa, ¿verdad? Lo está la misma, ¿cómo se llama? bueno, Ramos, ¿verdad? El de Causa R, Delsa. O sea, todos tienen un rol y han venido jugando ese rol. Entonces yo creo, y bueno, y hay un mandato popular, una soberanía popular. Vemos que a todos nos sorprendió la convocatoria para el 28, para el 29, perdón, 28 de agosto. O sea, no se esperaba. Y yo creo que aquí lo que hay que buscar es ver, y como lo dijo y lo señalaste tú en el inicio, María Corina, hay que tener serenidad, coraje y firmeza, porque aquí estamos en una mejor posición. Esto no es débil para nada, porque vuelvo a decir, seguimos teniendo un presidente electo, seguimos teniendo la presión internacional, depende de nosotros, ¿verdad? Si nosotros de verdad entramos en esas vorágines de que no funciona nada y que todo está, bueno, entonces... bueno, habrían logrado el cometido, la narrativa de Delcy y de Jorge, ¿no? Que es destruir completamente la espina dorsal de la actitud del venezolano. Porque fíjate, con eso que pasó el 28 de julio, el final del régimen está escrito, o sea, ellos no tienen ese mandato popular, no tiene esa soberanía popular. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos en este momento, si hay dudas, por supuesto, yo no estoy diciendo, y hay miedo también, porque todos los que con lo que uno ha conversado en Venezuela dicen que la represión nunca la habían visto tan fuerte, nunca. Y he conversado con gente que luchó contra los adecos en la época de la democracia, ¿verdad? Que venían de bandera roja. Y me han dicho. Y además que yo creo que Diosdado Cabello en este caso viene siendo más perverso y psicópata que en su momento quien manejaba la seguridad nacional de Marcos Pérez Jiménez, Pedro Estrada. Muchísimo más. ¿Entiendes? Ellos creen que por esa herramienta, y por eso puse los planos, para verlo en diferentes planos, creen que se pueden sostener. Y hoy, en el momento que se vive y en la decisión que tomó el pueblo venezolano, no la tienen nada fácil para sostenerse. Yo creo que es el momento de seguir redoblando el esfuerzo, de avanzar con esa visión, como lo dijimos, ¿verdad? Y seguir construyendo que vamos a tener el 10 de enero un cambio en Venezuela, porque al visualizarlo y al tenerlo lo vamos a lograr. Y ahí, juntos, porque somos juntos, vuelvo a insistir, esto es una responsabilidad. Cuando nos plantearon que se necesita que alguien liderice
las acciones internas en Estados Unidos, recordemos que se crearon comanditos en todas partes. Entonces yo lo que creo que aquí hay los comandos, los comanditos del exterior tienen que activarse, porque son cosas pequeñas, sencillas. O sea, reunirse el grupo de comanditos y decir, bueno, aquí hay una bomba Chevron, entonces, bueno, ir y estar ahí de 10 a 12, a 1 de la tarde con unos volantes y entregárselo. Eso tiene su efecto, porque a lo mejor va a la televisión local, toma eso. El que alguien escriba una carta por iniciativa propia a su representante y la pone en el correo y la manda, o se la lleva directamente, ¿verdad?, a la oficina, si está cerca de su casa, no muy lejos, y la entrega y le dicen que le firme la recibida. Y si recibe 20, 100, le genera mucha presión al representante y al senador. Entonces, Mira, eso está a nuestro alcance. Eso no necesitamos que alguien coordine, es la motivación. Vuelvo a decir, eso fue, si vemos, recordamos las imágenes que tuvo la contraparte que está en Venezuela. Recordemos cómo sorteaba Zanja, no venía, claro, acompañaban a María Corina porque tiene ese efecto. Pero aquí no estamos en una campaña, aquí estamos actuando para poder ejercer una presión que nos dé un resultado que favorezca que en el momento determinado Maduro tenga que entender que no es posible sostenerse en el poder ni los que están en su entorno. mira, ya llegamos al final, Antonio. A la gente, pues que de repente, comanditos, necesitan de repente instruirse, buscar una línea. Bueno, Bueno, vamos a usar tu Venezuela USA, claro, si queréis, hagamos, hagamos una carta tipo, se puede hacer una carta tipo, yo podría pensar y te la envío y la publicamos para los representantes y senadores, son sencillas, muy sencillas. Eh, la de las acciones en las gasolineras es pensar en un pequeño volante o un pequeño escrito muy sencillo para poderlo repartir. Ni siquiera estamos pidiendo que diga, sino pueden llevar una pancartica diciendo que son gasolina de sangre. Eso se puede poner. se puede hacer, lo podemos ir Blogas. manejando. La gente también puede leer, después de esta entrevista, también este artículo a propósito de toda esta situación, la caída del régimen y la última batalla de la democracia, de la cual leo justamente uno de sus párrafos por parte de Antonio de la Cruz. Dice que justamente la transición hacia una Venezuela libre está en marcha y todos aquellos que sueñan con un país donde la justicia y la libertad prevalezcan deben redoblar sus esfuerzos. Nos encontramos con una especie de juego de desgaste donde Maduro y su régimen sin legitimidad de origen continúan hundiéndose, mientras Edmundo González permanece como presidente electo, esquivando el jaque al rey de esta partida de ajedrez. Dice también que el exilio temporal del presidente electo no es una derrota, sino una estrategia para mantener viva la causa democrática en el escenario internacional, y que mientras tanto María Corina y su equipo permanecen en el país liderando la coordinación interna y fortaleciendo la resistencia ciudadana. Ahí mismo se encuentra en venezuelausa.org. Muchísimas gracias, Antonio, por Un gran placer, Damaso. esta lectura. Feliz tarde. Y hoy es la final del US Open. ¿Okay? Importantísimo. A los que les gusta el tenis a las 4 de la tarde. Es bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía, amigos. Y será hasta una nueva oportunidad. Por supuesto, este mismo live lo pueden tener en nuestra cuenta en @Damaso Jiménez, también en la cuenta de Antonio de la Cruz, @AnDeLaCruzPiso, y a través de nuestra página venezuelausa.org. También en la página de Antonio de la Cruz de YouTube, ¿no? Lo pueden conseguir. Muchísimas gracias, Antonio. Un gran placer, Damaso. Saludos a la familia.